72 años cumplí el mes pasado, y nadie vino a celebrar conmigo. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Me quedé sentada en mi sala, mirando el pastel que yo misma me compré en la panadería de la esquina, y me pregunté cuándo fue exactamente que me volví invisible para mis propios hijos. Pero esa noche, esa llamada a medianoche, todo lo que yo creía saber sobre mi familia se derrumbó como castillo de naipes. Todavía puedo escuchar el timbre del teléfono rompiendo el silencio de esa madrugada. Un sonido estridente que me sacó de ese duermevela inquieto en el que vivo desde hace años. Mi corazón dio un vuelco. Llamadas a medianoche nunca traen buenas noticias. Nunca. Pero antes de contarte qué escuché en esa llamada que cambió todo, necesito que entiendas cómo llegué a estar tan sola. Cómo una mujer que lo dio todo por sus hijos terminó esperando la muerte en un departamento vacío, hablando sola mientras preparaba café que nadie más tomaría. Antes de continuar con esta historia que te va a romper el corazón, quiero pedirte algo muy importante. Presiona ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. ¿Por qué? Porque somos una familia de mujeres que nos entendemos, que hemos sufrido, que nos apoyamos. Y si no te suscribes, YouTube no te va a mostrar las próximas historias. Entonces, hazlo ahorita, por favor. Dale clic al botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome desde dónde me escuchas. Eso me ayuda muchísimo a que YouTube comparta estas historias con más mujeres que las necesitan. Dale, te espero. Suscríbete ahorita que lo estás pensando, porque si no lo haces ahora, te vas a olvidar. Gracias, mi amor. Ahora sí, volvamos a la historia. Me llamo Esperanza. Esperanza Dolores Ramírez, viuda de Contreras. Y sí, ya sé que es irónico. Esperanza. Mis padres me pusieron ese nombre porque nací después de que mi mamá perdiera 3 embarazos. Yo era su esperanza. Pero la verdad es que dejé de sentir esperanza hace mucho tiempo, desde que mis hijos crecieron y decidieron que ya no me necesitaban, desde que me convertí en un estorbo en lugar de ser la mamá que les dio todo. Vivo en un departamento chiquito en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. 2 recámaras que ya no necesito porque nadie viene a visitarme. Una cocina donde cocino porciones para una sola persona. Una sala donde me siento a ver la televisión apagada porque el silencio me hace compañía de otra manera. El ruido de la tele ya no me gusta. Prefiero escuchar mis propios pensamientos, aunque duelan. Tengo 3 hijos. O tuve 3 hijos. No sé cómo decirlo. No están muertos, no. Pero para mí es como si lo estuvieran. Roberto es el mayor. Tiene 47 años. Es ingeniero. Vive en Monterrey con su esposa Claudia y mis 2 nietos que apenas conozco. Fernanda es la del medio. Tiene 43. Vive aquí en la Ciudad de México, a 20 minutos de mi casa, pero bien podría estar en otro país. Y Julián, mi bebé, mi consentido, el que yo pensé que nunca me dejaría. Tiene 39 años y vive en Guadalajara, casado con una mujer que desde el primer día me dejó claro que yo no era bienvenida en su vida. ¿Cuándo se rompió todo? Me lo he preguntado 1000 veces mientras me tomo mi té de manzanilla en las noches. 1000 veces he repasado los momentos, buscando el instante exacto en que mi familia decidió que yo ya no importaba. Quizás fue cuando enviudé hace 12 años. Mi esposo, Salvador, murió de un infarto fulminante un martes por la mañana. Estábamos desayunando juntos, como todas las mañanas, durante 42 años de matrimonio. Le estaba sirviendo más café cuando escuché un ruido extraño. Me volteé y lo vi desplomado sobre la mesa. Su taza rodó y se estrelló contra el piso. Ese sonido del vidrio rompiéndose todavía me persigue en las noches. «¿Salvador? ¿Salvador?», le grité, tomándolo de los hombros. Pero sus ojos ya estaban vacíos. Se había ido en un segundo, sin despedirse, sin decirme que me amaba una última vez, sin darme oportunidad de decirle yo que lo amaba. Así de cruel puede ser la vida. Te quita a las personas sin avisar, sin darte chance de prepararte. El funeral fue un caos. Mis 3 hijos vinieron, claro. En ese entonces todavía aparecían para las ocasiones importantes. Pero recuerdo que durante el velorio, yo lloraba sentada en primera fila, y ellos estaban afuera,
platicando con sus amigos, tomando café, riendo incluso, como si mi dolor no fuera también el suyo, como si no acabáramos de perder al hombre que nos mantuvo unidos durante tantos años. Después del funeral, Roberto se acercó a mí. Todavía puedo escuchar su tono, ese tono frío y calculador que usa cuando habla de negocios. Mamá, necesitamos hablar de la casa y de las cuentas de papá. Ni siquiera habían pasado 2 días desde que enterramos a Salvador, y ya estaban pensando en el dinero. En ese momento no quise ver la señal. No quise aceptar que para ellos yo era solo un trámite pendiente. Salvador nos dejó bien acomodados. No éramos ricos, pero él había trabajado toda su vida y ahorró cada peso que pudo. Teníamos nuestra casa pagada, unas inversiones, el fondo de ahorro del trabajo. Yo pensé que con eso podría vivir tranquila mis últimos años. Qué ingenua fui. Los meses después de la muerte de Salvador fueron los más oscuros de mi vida. Me levantaba en las mañanas y me tomaba varios segundos recordar que él ya no estaba. Extendía la mano hacia su lado de la cama y encontraba las sábanas frías. Ponía 2 tazas para el café y luego tenía que guardar una. Cocinaba de más porque durante 42 años cociné para 2. Pero lo que vino después, nunca lo imaginé. Pensé que mis hijos estarían más presentes, que me visitarían más seguido, que se preocuparían por cómo estaba llevando la soledad. Pero fue exactamente lo contrario. Poco a poco fueron desapareciendo de mi vida. Roberto fue el primero en distanciarse. Un mes después del funeral, me llamó para decirme que Claudia estaba embarazada de su segundo hijo y que iban a necesitar reordenar prioridades. Traduce eso como, ya no tenemos tiempo para ti, mamá. Entiendo, mijo, le dije, tratando de que no se me quebrara la voz. Felicidades, qué emoción que voy a tener otro nietecito. Sí, mamá, te avisamos cuando nazca, me respondió y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de llamada terminada, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí, pero todavía me aferraba a la idea de que era temporal, que cuando naciera el bebé me llamarían para que fuera a conocerlo, que me necesitarían para ayudar con el recién nacido, como yo había ayudado a mi suegra cuando nacieron mis hijos. Jamás sospeché que detrás de todo aquello había algo más que simple distancia. El bebé nació 4 meses después. Me enteré por Facebook porque ni siquiera me llamaron para avisarme. Vi las fotos. Roberto cargando a un hermoso bebé. Claudia sonriente en la cama del hospital. El hijo mayor besando la cabecita de su hermanito. Una familia perfecta. Sin mí. Llamé a Roberto de inmediato. Contestó al 5.º timbrazo. ¿Bueno? Roberto, mijo, vi en Facebook que ya nació el bebé. ¿Por qué no me avisaste? Quiero ir a conocer a mi nieto. Hubo un silencio del otro lado. Un silencio pesado, incómodo. Entonces escuché voces de fondo. Claudia estaba diciéndole algo a Roberto, pero no alcanzaba a escuchar qué. Mamá, ahorita estamos muy ocupados con el bebé. No es buen momento para visitas. Pero Roberto, soy tu mamá. Soy la abuela. No sois visita. Ya lo sé, mamá. Pero Claudia está muy cansada y el doctor dijo que necesita reposo. Mejor en unas semanas te avisamos. ¿Sale? Está bien, mijo. Como tú digas, respondí, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a rodar por mis mejillas. Las unas semanas se convirtieron en meses y los meses en años. Hoy ese nieto tiene 11 años y apenas lo he visto 3 o 4 veces en toda su vida. No sé qué le gusta, no sé cómo es su voz, no sé si se parece a Roberto cuando era niño. Soy una abuela fantasma para mis propios nietos. Fernanda también empezó a alejarse, aunque de manera diferente. Ella sí me visitaba de vez en cuando, pero siempre con prisa, siempre mirando su celular, siempre con la cabeza en otro lado. Recuerdo una tarde que vino a verme. Yo había cocinado su platillo favorito, tinga de pollo con tortillas hechas a mano. Me pasé toda la mañana preparándolo, esperándola con emoción. Cuando llegó, traía esa mirada distante que me dolía en el alma. «Huele rico, mamá», me dijo, dándome un beso rápido en la mejilla. «Siéntate, hija, te hice tu tinga favorita». «Es que no puedo quedarme mucho, mamá.
Tengo una junta en 2 horas. Pero acabas de llegar, Fernanda. Ya lo sé, pero es que está muy complicado el trabajo ahorita. Dame tantito y comemos rápido, ¿sale? Nos sentamos a la mesa. Yo había puesto mis mejores platos, había hecho agua de horchata, había preparado hasta frijoles refritos con quesillo. Pero ella comía mirando su celular, contestando mensajes, sin realmente estar ahí conmigo. ¿Cómo estás, hija? Hace semanas que no platicamos bien, le dije, tratando de iniciar una conversación. Bien, mamá, ya sabes, el trabajo, las cosas de siempre, respondió sin levantar la vista del teléfono. ¿Y has pensado en sentar cabeza? Ya tienes 43 años. Me gustaría verte feliz, con alguien que te cuide. Ahí levantó la vista. Sus ojos tenían un brillo de molestia que me atravesó. Mamá, no empieces con eso. Ya te he dicho 1000 veces que no me interesa casarme ni tener hijos. No todas tenemos que seguir el mismo camino que tú. No es eso, hija. Solo quiero que seas feliz. Soy feliz, mamá. Muy feliz. Con mi trabajo, con mi departamento, con mi vida. No necesito a nadie para ser feliz. Pero vas a terminar sola, Fernanda, como yo. Se paró de la mesa tan rápido que su silla raspó contra el piso con un sonido horrible. ¿Sabes qué, mamá? Por eso no me gusta venir, porque siempre terminas haciéndome sentir mal, como si mi vida no fuera suficiente, como si yo fuera un fracaso porque no hice lo que tú esperabas. Fernanda, yo no. Me tengo que ir. Gracias por la comida, me dijo, tomando su bolsa y caminando hacia la puerta. Hija, por favor, no te vayas enojada. Pero ya había cerrado la puerta. Escuché sus tacones alejándose por el pasillo, bajando las escaleras, y yo me quedé ahí, parada en mi cocina, viendo los platos llenos de comida que preparé con tanto amor. Comida que se iba a echar a perder porque nadie más la comería. Esa fue la última vez que Fernanda vino a mi casa, hace 3 años de eso, y entonces las piezas comenzaron a encajar, y Julián, mi bebé, mi niño consentido, el que yo creí que siempre estaría a mi lado. Julián se casó con Patricia hace 6 años, y desde ese día mi relación con él se volvió un campo minado. Desde que la conocí, Patricia me dejó claro que no le caía bien. Recuerdo el día que Julián me la presentó. Vinieron a comer un domingo. Yo preparé pozole, tamales, arroz rojo. Puse la mesa bonita, con mis mejores servilletas. Quería causar buena impresión. Patricia llegó con una sonrisa forzada y un apretón de manos frío. Durante toda la comida me estuvo observando con esos ojos críticos, como evaluándome. Cada cosa que yo decía, cada comentario que hacía, parecía molestarle. Julián me platica que eres contadora, Patricia, le dije, tratando de ser amable. Sí, señora, respondió con un tono seco. Qué bien, una profesionista. Mis hijos también son profesionistas, ¿sabes? Los 3 fueron a la universidad. Yo les pagué todo con mucho sacrificio. Julián me lanzó una mirada incómoda. Patricia soltó una risa forzada. Qué bueno que pudieron estudiar, señora. No todos tienen esa oportunidad. Pues sí, pero uno hace lo que puede por sus hijos. Yo trabajé de secretaria muchos años para ayudar con los gastos. No fue fácil, pero todo valió la pena. Claro que sí, señora, dijo Patricia. Pero su tono decía todo lo contrario. Decía, ya cállate. Después de esa comida, Julián empezó a venir cada vez menos. Cuando lo hacía, Patricia siempre encontraba alguna excusa para no acompañarlo. Y cuando sí venía, se la pasaba revisando su celular, suspirando exageradamente, mirando el reloj cada 5 minutos. Un día me armé de valor y le pregunté a Julián directamente. «Mijo, ¿a Patricia no le caigo bien?» «No es eso, mamá. Es que ella es diferente a ti. Viene de otra familia, de otra forma de pensar. ¿Y qué tiene de malo mi forma de pensar?» «Nada, mamá. Solo que a veces eres muy tradicional. Y a Patricia le choca un poco eso». Esas palabras me dolieron más de lo que Julián imaginó. Tradicional. Como si eso fuera algo malo. Como si haber dedicado mi vida a mi familia fuera un defecto. Pero eso no era nada comparado con lo que estaba por descubrir. Los años pasaron y mis hijos se fueron alejando más y más. Roberto ni siquiera contestaba mis llamadas. Fernanda me mandaba un mensaje de vez en cuando,
pero siempre era algo breve. Hola mamá, ¿todo bien? Luego te marco, pero nunca marcaba. Y Julián. Julián desapareció por completo después de que Patricia quedó embarazada. Me enteré de que iba a ser abuela de nuevo por la hermana de mi difunto esposo. Me llamó una tarde para felicitarme. Esperanza, qué emoción lo de Julián y Patricia, ¿verdad? Ya van a tener al bebé. ¿Qué bebé? Pregunté, sintiendo cómo el estómago se me hacía un nudo. Pues el bebé que están esperando. ¿No te dijo Julián? Patricia tiene como 7 meses de embarazo. 7 meses. 7 meses de embarazo y mi propio hijo no me había dicho nada. Ni una palabra. Colgué el teléfono y lloré durante horas. Lloré por la mujer que fui, por la madre que traté de ser, por la abuela que nunca me dejaron ser. Lloré porque en ese momento comprendí que mis hijos no me querían en sus vidas. Y no sabía por qué. ¿Qué hice mal? Me lo pregunté 1000 veces. ¿Fui una mala madre? ¿Los quise demasiado? ¿Los quise muy poco? ¿Fui muy estricta? ¿Fui muy permisiva? Recordé todos esos años criándolos, las desveladas cuando estaban enfermos, acunándolos hasta que la fiebre bajara, las veces que me quedé sin comer para que ellos tuvieran el mejor lunch en la escuela, las tardes ayudándolos con la tarea, aunque yo apenas había terminado la secundaria, los partidos de fútbol de Roberto, donde yo era la única mamá que nunca faltaba, los festivales de baile de Fernanda, donde yo le cosía los disfraces a mano, las noches esperando a Julián despierta cuando salía con sus amigos, porque no podía dormir tranquila hasta saber que estaba en casa, sano y salvo. Todo eso, ¿no contó para nada? Los cumpleaños empezaron a pasar sin que nadie me llamara. Primero fue el cumpleaños número 68. Esperé todo el día. El teléfono nunca sonó. Pensé que tal vez se habían olvidado, que estaban ocupados, que me llamarían al día siguiente, pero no lo hicieron. El siguiente año fue igual, y el siguiente, y el siguiente. Hasta que llegó mi cumpleaños número 72. Ese día en que me senté sola, con mi pastel de 3 leches que compré en la panadería de Doña Lupe. Le pedí que me lo hiciera chiquito, de esos que alcanzan para 2 personas. Pero yo sabía que me lo comería sola. Un pedacito cada día hasta que se acabara o se echara a perder. Prendí una vela. Una sola vela, porque no quería prender 72. Se veía muy triste, muy viejo. Canté las mañanitas yo sola, en voz bajita, porque si cantaba fuerte iba a terminar llorando. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti. Mi voz se quebró. Despierta, Esperanza, despierta. Mira que ya amaneció. Apagué la vela. No pedí ningún deseo porque ya no tenía esperanza de que se cumpliera. Corté un pedazo de pastel y me lo comí despacio, masticando cada bocado, sintiendo el sabor de las 3 leches mezclado con el sabor salado de mis lágrimas. Esa noche, después de guardar lo que quedaba del pastel en el refrigerador, me senté en la sala y tomé una decisión. Una decisión que me costó toda la dignidad que me quedaba. Iba a llamar a mis hijos. A los 3. Iba a preguntarles directamente qué había pasado. ¿Por qué me habían abandonado? ¿Qué había hecho yo para merecer este olvido? Marqué primero a Roberto. Sonó 5 veces antes de que contestara. ¿Bueno? Su voz sonaba cansada, molesta. Roberto, hijo, soy tu mamá. Ah, hola mamá. ¿Pasó algo? Hoy fue mi cumpleaños. Silencio. Un silencio que duró eternidad. ¿Mamá? ¿Se te olvidó, Roberto? Mamá, discúlpame. Es que he estado hasta el cuello con el trabajo. Iba a llamarte mañana. Pero mi cumpleaños fue hoy, no mañana. Ya lo sé, mamá, pero... ¿Pero qué, Roberto? ¿Qué es más importante que tu madre? No empieces con eso, por favor. Estoy muy cansado para dramas. Sus palabras me cayeron como balde de agua fría. ¿Dramas? ¿Eso era yo para él? ¿Un drama? Solo quería escuchar a mi hijo decirme feliz cumpleaños. Eso es todo. Feliz cumpleaños, mamá. ¿Ya contenta? Ahora tengo que colgar. Los niños necesitan cenar. Y colgó. Así, sin más, me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo cómo el corazón se me hacía pedacitos.
pero aún tenía 2 hijos más. Quizás Fernanda. Marqué su número. Contestó casi de inmediato. «Mamá, ¿está todo bien?» Sonaba preocupada, como si solo esperara malas noticias de mí. «Sí, hija, todo bien. Solo quería... Bueno, hoy fue mi cumpleaños». «Ay, mamá, lo siento. Se me pasó por completo. He tenido un mes horrible en el trabajo». «Entiendo, hija. No te preocupes. Te mando un mensaje mañana para saludarte bien. ¿Sale? Ahorita voy de salida». «¿A dónde vas?» «A cenar con unas amigas. Ya me están esperando». «Ah, qué bueno que tienes tiempo para tus amigas». Lo dije sin pensar. Las palabras salieron solas, cargadas de todo el dolor que llevaba dentro. «¿Qué quieres decir con eso, mamá?» «Nada, hija. Que te diviertas». «No, dilo. Di lo que estás pensando. Es que tienes tiempo para tus amigas, pero no para tu mamá». «Mamá, por favor, no me hagas sentir culpable. Trabajo todo el día. Necesito distraerme. Y yo necesito a mi hija, Fernanda. Necesito saber que todavía le importo a alguien». «Claro que me importas, mamá, pero no puedes pedirme que esté todo el tiempo contigo. Tengo mi vida». «Lo sé, hija, lo sé. Perdóname. Ve a tu cena. Diviértete». Ella suspiró del otro lado. «Mamá». «En serio, Fernanda. Está bien. Vete. Luego hablamos. Te quiero, mamá». «Y yo a ti, hijita», colgó. Y yo me quedé ahí, en mi sala oscura, con solo la luz de la cocina iluminando mi soledad. Me faltaba llamar a Julián, pero tenía miedo. Miedo de escuchar en su voz el mismo desinterés que escuché en sus hermanos. «Espera, espera un momentito. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo, ahora. En serio. Presiona pause si es necesario, pero suscríbete. Porque estas historias no aparecen en tu pantalla por arte de magia. YouTube solo te las muestra si estás suscrita. Y yo sé que quieres escuchar más historias como esta. Entonces hazme ese favor. Botón rojo de suscribirse, campanita activada y un comentario, aunque sea un «Hola desde México» o «Saludos desde Colombia». Eso me ayuda muchísimo. Dale, hazlo ahorita. Yo espero, ¿ya? Gracias, mi cielo. Sigamos. Junté valor y marqué a Julián. El teléfono sonó y sonó. Nadie contestó. Intenté de nuevo. Mismo resultado. A la tercera llamada me mandó un mensaje de texto. «Mamá, estoy ocupado. ¿Qué necesitas?» Miré ese mensaje durante varios minutos. «¿Qué necesitas?» Como si yo solo lo llamara cuando necesitaba algo. Como si fuera una carga, un pendiente, una obligación. Le respondí. «Hoy fue mi cumpleaños, hijo. Quería escuchar tu voz». Vi los 3 puntitos que indican que está escribiendo. Se detuvieron. Volvieron a aparecer. Se detuvieron otra vez. Finalmente llegó su respuesta. «Feliz cumpleaños, mamá. Perdón por no llamar. Patricia y yo estamos en casa de sus papás. Te hablo mañana, mañana, siempre mañana». Un mañana que nunca llegaba. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Me levanté y fui a mi recámara. Me acosté en la cama con la ropa puesta, sin siquiera lavarme los dientes. Y lloré. Lloré hasta quedarme dormida, abrazada a la almohada de Salvador, que después de 12 años ya había perdido su olor, pero que todavía me daba algo de consuelo. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Dejé de salir casi por completo. ¿Para qué? No tenía a dónde ir. Doña Lupe, la de la panadería, me preguntaba por qué ya no iba a la iglesia los domingos. Le decía que me sentía mal de salud. Era verdad a medias. Me sentía mal del alma. Dejé de cocinar. ¿Para qué preparar comida si nadie la iba a compartir conmigo? Vivía de quesadillas y café. A veces ni eso. Dejé de ver televisión. Todo me recordaba lo que no tenía. Los comerciales de familias felices. Las series donde las abuelitas conviven con sus nietos. Las películas donde los hijos cuidan a sus padres en la vejez. Empecé a pensar en la muerte. No de manera morbosa, sino como una certeza cercana. Tenía 72 años. ¿Cuántos me quedaban? ¿5? ¿10? ¿2?
Y cuando llegara ese día, ¿quién estaría conmigo? ¿Quién me tomaría de la mano? ¿Quién lloraría mi muerte? Imaginaba la escena. Yo, tirada en esta cama, sin que nadie se diera cuenta durante días, hasta que el olor alertara a los vecinos, hasta que alguien llamara a la policía, hasta que rompieran la puerta y me encontraran sola, fría, olvidada. ¿Así iba a terminar mi historia? ¿Así iba a terminar la vida de Esperanza Dolores Ramírez, viuda de Contreras? Una mujer que dio todo por sus hijos, muriendo sola en un departamento vacío. Pensé que moriría sola, estaba segura de eso. Pero lo que no sabía es que una llamada a medianoche iba a cambiar todo. Fue un martes. Recuerdo que era martes, porque los martes doña Lupe hace conchas recién hechas y ese día ni siquiera tuve ganas de bajar a comprarlas. Me quedé en cama hasta casi las 11 de la mañana, no porque estuviera cansada, sino porque no tenía razón para levantarme. Cuando por fin me levanté, me preparé un té de manzanilla. Me senté en la ventana, viendo pasar la vida allá abajo, la gente yendo y viniendo, madres caminando con sus hijos de la mano, parejas de viejitos tomados del brazo, familias completas riendo juntas, y yo, aquí arriba, invisible. Medio la tarde, luego la noche, ni siquiera prendí la luz. Me quedé sentada en la oscuridad, escuchando los sonidos de mi departamento, el refrigerador zumbando, el reloj de pared marcando los segundos, mi propia respiración. Me fui a acostar temprano, como a las 9 de la noche. Últimamente me acuesto temprano porque las noches son muy largas cuando estás sola. Me puse mi camisón viejo, el de franela rosa que ya está desgastado pero que Salvador me regaló en nuestro aniversario número 30. Me acosté y traté de dormir, pero el sueño no llegaba. Nunca llega fácil cuando la mente no deja de dar vueltas. Estaba ahí, en ese duermevela inquieto, cuando escuché el teléfono sonar. El sonido me sobresaltó. Miré el reloj en la mesita de noche. La pantalla iluminada marcaba las 12:47 a.m., casi la 1 de la madrugada. Mi corazón empezó a latir fuerte. Llamadas a esa hora nunca traen buenas noticias. Pensé inmediatamente lo peor. Alguno de mis hijos tuvo un accidente. Alguno de mis nietos está enfermo. Algo malo pasó. Me levanté rápido, tropezándome con mis pantuflas. Encendí la lámpara y busqué el teléfono. Estaba sonando insistentemente, como exigiendo ser contestado. Miré la pantalla, número desconocido. Dudé. ¿Contesto? ¿Y si es una broma? ¿Y si es un ladrón checando si hay alguien en casa? Pero algo dentro de mí me dijo que contestara. Una voz, una intuición. Deslicé el dedo para aceptar la llamada y me llevé el teléfono al oído. ¿Bueno? Mi voz salió temblorosa. Al principio no escuché nada. Solo silencio. Un silencio pesado, cargado. ¿Bueno? Repetí. ¿Quién habla? Y entonces escuché algo que me heló la sangre. Un llanto suave, contenido, de alguien que está tratando de no llorar pero que no puede evitarlo. ¿Quién es? Pregunté, ahora asustada. Mamá. La voz era apenas un susurro. Mamá, soy yo. Me senté en la cama porque las piernas dejaron de sostenerme. ¿Julián? ¿Hijo? ¿Eres tú? Sí, mamá, soy yo. Su voz estaba rota, destrozada. Nunca en mi vida había escuchado a mi hijo llorar así, ni cuando era niño, ni cuando se cayó de la bicicleta y se rompió el brazo, ni cuando su novia de la preparatoria lo dejó. Nunca. Hijo, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Estoy en mi coche, afuera de tu edificio. ¿Qué? ¿Afuera de mi edificio? ¿A esta hora? Necesito verte, mamá. Necesito hablar contigo. Mis manos temblaban. Mi hijo estaba ahí abajo, llorando, a la 1 de la madrugada. Súbete, hijo. Ven. La puerta está abierta. No, mamá. Necesito que bajes. Por favor, baja. Había algo en su voz que me asustó. Una desesperación que no entendía. Está bien, hijo. Bajo ahorita. Dame un minuto. Colgué. Me paré frente al espejo. Estaba despeinada, con mi camisón viejo, sin maquillar. Me veía exactamente lo que era. Una vieja de 72 años, cansada, sola, olvidada.
Pero mi hijo me necesitaba. Después de tanto tiempo de no necesitarme, ahora me necesitaba. Me puse una bata encima del camisón. Me pasé la mano por el pelo. Ni siquiera me molesté en cambiarme. Bajé las escaleras lo más rápido que mis rodillas artríticas me permitieron. Cuando salí del edificio, vi su coche estacionado en doble fila, los intermitentes prendidos. Y ahí estaba él, mi Julián, mi bebé, sentado en el asiento del conductor, con la cabeza entre las manos. Me acerqué al coche. Toqué la ventana. Él levantó la cabeza y me miró. Incluso en la oscuridad pude ver su rostro. Estaba destrozado, ojos hinchados, mejillas rojas, lágrimas corriendo sin control. Abrió la puerta y se bajó del coche. Y entonces hizo algo que no hacía desde que tenía 10 años. Se abrazó a mí y lloró en mi hombro como un niño pequeño. Mamá, mamá, perdóname. Sollozaba mientras se aferraba a mí. Lo abracé fuerte, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Mi hijo, mi bebé de casi 40 años, llorando en mis brazos en medio de la calle a la 1 de la madrugada. Shh, mijito. Tranquilo. Aquí estoy. Aquí está tu mamá. Le susurré, acariciándole la espalda como hacía cuando era pequeño y tenía pesadillas. Perdóname, mamá. Perdóname por todo. Por abandonarte. Por olvidarte. Por hacerte a un lado. Perdóname, por favor. Esas palabras que llevaba años esperando escuchar finalmente salieron de sus labios. Pero no me trajeron el alivio que yo esperaba. En cambio, me llenaron de más preguntas. Hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Él se separó de mí. Se limpió la cara con el dorso de la mano. Respiró profundo, tratando de calmarse. Tenemos que hablar, mamá. Hay cosas que necesitas saber. Cosas que debí haberte dicho hace años. Pues súbete, hijo. Vamos a mi departamento. Te preparo un té y... No, mamá. No puedo subir. Patricia piensa que estoy en el gimnasio. Si tardo mucho va a sospechar. Un escalofrío me recorrió la espalda. Patricia. Siempre. Patricia. ¿Qué tiene que ver Patricia con esto? Julián se apoyó contra su coche. Miró al cielo, como buscando las palabras correctas. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un murmullo. Fue idea de ella, mamá. Todo. El alejarnos de ti, el no invitarte a nada, el borrarte de nuestras vidas. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Patricia. Ella había orquestado mi abandono. ¿Por qué? Fue lo único que pude preguntar. ¿Por qué? Julián se quebró otra vez. Porque está enferma, mamá. Está muy enferma de los celos, de la inseguridad. Desde que nos casamos me ha estado envenenando contra ti, contra Roberto, contra Fernanda, contra toda nuestra familia. Sus siguientes palabras quedaron grabadas en mi alma para siempre. Me dijo que si quería estar con ella, tenía que elegir, o ella o tú. Y yo te elegí a ti al principio, mamá, te lo juro. Pero ella amenazó con irse, con quitarme a mi hijo, con destruirme. Y yo fui un cobarde. Te sacrifiqué a ti para mantener mi matrimonio. Las lágrimas ahora corrían por mis mejillas también. Hijo, y lo peor es que no fue solo conmigo, mamá. Patricia. Patricia convenció a Claudia de hacer lo mismo con Roberto. Las dos se pusieron de acuerdo. Se unieron para alejarnos de ti, para que creyeras que nosotros no te queríamos, cuando en realidad estábamos siendo manipulados. No podía creer lo que estaba escuchando. Mis nueras, las esposas de mis hijos, habían conspirado para quitarme a mis propios hijos. ¿Y Fernanda? Pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Julián negó con la cabeza. Fernanda es diferente. Ella está resentida contigo por otras razones, mamá. Razones que solo ella puede explicarte. Pero Roberto y yo, nosotros fuimos manipulados. En ese instante comprendí que nada volvería a ser igual. Todo empezaba a tener sentido. Los rechazos de Roberto, su frialdad, su distancia. No era que no me quisiera, era que Claudia lo había manipulado. ¿Y por qué me lo dices ahora, hijo? ¿Por qué después de tantos años? Julián se limpió la cara otra vez, respiró profundo. Porque hoy
Hoy Patricia fue demasiado lejos. Hoy encontré algo que me abrió los ojos por completo. ¿Qué encontraste? Una caja escondida en el closet, llena de cartas, mamá. Cartas que tú me mandaste durante todos estos años. Cartas que yo nunca recibí porque Patricia las escondía. Cartas de cumpleaños, cartas de Navidad, cartas donde me decías cuánto me extrañabas, cuánto me querías. Yo ni siquiera sabía que seguía hablando. Mi mente estaba procesando esa información. Las cartas. Yo le había mandado cartas a Julián cada mes durante los últimos 6 años. Por su cumpleaños, por las fiestas, a veces solo porque extrañaba a mi hijo. Nunca me contestó ni una. Pensé que no le importaban. Pensé que las tiraba a la basura sin leerlas. Pero no. Patricia las había estado escondiendo. ¿Las tienes?, pregunté con voz temblorosa. Julián asintió. Se metió al coche y sacó una caja de zapatos. Me la entregó con manos temblorosas. La abrí. Ahí estaban. Todas las cartas que había escrito con tanto amor, cada sobre escrito a mano con mi letra temblorosa. Algunos estaban arrugados, como si alguien los hubiera leído con rabia. Las leí todas esta noche, mamá. Todas. Y lloré como no he llorado en años. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude dejarte sola cuando tú seguías pensando en mí todos los días? Lo abracé otra vez. Mi hijo, mi bebé, que había sido víctima, igual que yo, de alguien enfermo de odio. No es tu culpa, hijo, no es tu culpa. Sí es mi culpa, mamá. Debí darme cuenta. Debí ver las señales, pero estaba tan metido en complacer a Patricia, tan asustado de perderla, que te perdí a ti. Y ahora no sé si puedo perdonarme. Ya habrá tiempo de hablar de eso, hijo. Lo importante es que estás aquí, que viniste. Nos quedamos así, abrazados en medio de la calle, bajo la luz de las farolas, 2 personas rotas tratando de pegarse de nuevo. ¿Qué vas a hacer con Patricia?, le pregunté después de un rato. Julián se separó de mí. Su rostro ahora mostraba algo diferente. Determinación. Ya lo decidí, mamá. Me voy a divorciar. No puedo seguir con alguien que es capaz de hacer esto, que es capaz de destruir familias por sus propios demonios. Mi hijo merece crecer en un ambiente sano, no en uno lleno de manipulaciones y mentiras. Hijo, no tomes decisiones apresuradas por... No es apresurado, mamá. Llevo pensándolo meses, años, quizás, pero tenía miedo de estar solo, miedo de fallar. Pero ahora me di cuenta de que ya estoy solo. Me he sentido solo en mi matrimonio desde hace mucho tiempo. Y el único fallo real sería seguir en una relación que me está destruyendo por dentro. Lo miré con orgullo. Mi hijo, mi niño, se había convertido en un hombre valiente. ¿Y qué hay de Roberto? Él sabe que Claudia... Julián negó con la cabeza. No lo sé, mamá, pero necesito hablar con él. Necesito decirle lo que descubrí. Necesito que él también abra los ojos. ¿Crees que me escucharía si lo llamo? No lo sé, mamá, pero lo intentaremos. Juntos, te lo prometo. Me dio un último abrazo largo. Cuando se separó, me miró a los ojos. Mañana vengo a verte. Con mi hijo. Quiero que conozcas a tu nieto. De verdad, no una visita rápida. Una visita de verdad. ¿De verdad, hijo? De verdad, mamá, te lo prometo. Se subió a su coche, arrancó. Yo me quedé ahí, parada en la banqueta, viendo cómo se alejaba, con la caja de cartas apretada contra mi pecho. Subí a mi departamento en un trance. No podía procesar todo lo que acababa de pasar. Entré. Dejé la caja sobre la mesa de la cocina. Me serví un vaso de agua porque la garganta me ardía de tanto llorar. Me senté y abrí la caja otra vez. Saqué las cartas una por una. Mi letra, mis palabras, mi amor derramado en papel. Leí una de ellas. Era de su último cumpleaños. Mi querido Julián, hoy cumples 38 años. 38 años desde que llegaste a mi vida y la llenaste de luz. Recuerdo el día que naciste como si fuera ayer. Eras tan chiquito, tan perfecto. Salvador lloró cuando te cargó por primera vez. Dijo que eras su hijo más parecido a él.
¿Sabes qué es lo más duro de envejecer, hijo? No son las arrugas ni las rodillas que duelen. Es extrañar a las personas que amas y saber que ya no te extrañan de vuelta. Te pienso todos los días. Me pregunto cómo estás, qué estás haciendo si eres feliz. Me pregunto si mi nieto se parece a ti cuando eras niño. Me pregunto si todavía te gusta el arroz con leche como cuando eras chiquito y yo te lo hacía cada domingo. No sé si leerás esta carta. No has leído ninguna de las anteriores, o al menos nunca me has respondido. Pero las sigo mandando porque necesito que sepas que todavía estás en mi corazón, que nunca dejarás de estar. Feliz cumpleaños, mi amor. Que Dios te bendiga y te cuide siempre. Con todo mi amor, tu mamá que nunca te olvida. Las lágrimas cayeron sobre el papel, borrando algunas palabras. Pero no importaba, ya las había leído, Julián las había leído. Y algo dentro de mí, algo que llevaba años apagado, volvió a encenderse. Esperanza. Mi nombre era Esperanza. Y por primera vez en años sentí un destello de esa esperanza que había perdido. Lo que descubrí esa noche cambió todo lo que creía saber. No dormí el resto de la noche. Me quedé despierta, leyendo cada carta que le había mandado a Julián, recordando el momento en que las escribí, el dolor que sentía, la soledad, las lágrimas que manchaban el papel mientras escribía. Cuando salió el sol, seguía sentada en la mesa de la cocina, rodeada de cartas. Me preparé un café, fuerte, cargado. Necesitaba mantenerme despierta, aunque mi cuerpo pedía descanso. A las 8 de la mañana sonó mi teléfono. Era Julián. «¿Mamá? ¿Dormiste?» «No, hijo. No pude». «Yo tampoco. Mamá, ¿podemos vernos hoy? Más temprano de lo que te dije. Es que necesito verte». «Claro que sí, hijo. Cuando tú quieras. ¿En una hora?» «Voy solo». No le dije nada a Patricia aún, pero necesito que hablemos. «Aquí te espero, mi amor». Colgué y corrí a arreglarme. Me bañé rápido, me puse ropa decente, me peiné. Me miré al espejo. Todavía se veían las marcas del llanto en mi rostro, pero también se veía otra cosa, un brillo en los ojos que no veía desde hacía años. Esperanza. Estaba empezando a sentirla de nuevo. Julián llegó puntual. Cuando abrí la puerta, me abrazó inmediatamente. «Mamá, pasa, mi hijo, pasa». Entramos. Le serví café. Nos sentamos en la sala, uno frente al otro. Había tanto que decir que no sabíamos por dónde empezar. «¿Hablaste con Patricia?», le pregunté. Julián negó con la cabeza. Me fui de la casa muy temprano. Le dejé una nota diciendo que tenía una emergencia en el trabajo. «Mamá, necesito entender. Necesito que me cuentes tu versión de todo esto». «¿Mi versión?» «Sí, porque Patricia siempre te pintaba como la suegra clásica, controladora, entrometida, que quería separarnos, y yo le creí. Pero después de leer tus cartas, después de verte anoche, me di cuenta de que todo era mentira. Respiré profundo. Era hora de la verdad. Hijo, yo nunca quise separarlos. Cuando te casaste con Patricia, lo único que yo quería era que fueras feliz. Fui un poco sobreprotectora al principio, quizás, pero es que eras mi bebé, mi último hijo, y me costó dejarte ir. Cuéntame todo, mamá, desde el principio. Y lo hice. Le conté sobre ese día que los invité a comer, sobre cómo Patricia me miraba con desprecio, sobre cómo cada vez que yo abría la boca, ella ponía los ojos en blanco o suspiraba exageradamente. Le conté sobre las veces que traté de acercarme a ella, cómo le mandé un regalo para su cumpleaños el primer año que estaban casados y nunca me dio las gracias, cómo la invité a tomar café para conocerla mejor y me canceló a última hora, cómo ofrecí ayudarles cuando se mudaron a su nueva casa y me dijo que ya tenían todo bajo control. Yo sentía que no le caía bien, hijo, pero pensé que con el tiempo las cosas mejorarían. Pensé que cuando naciera mi nieto nos acercaríamos, pero fue todo lo contrario. Julián escuchaba con atención. Sus manos temblaban alrededor de la taza de café. «¿Te acuerdas del baby shower?», le pregunté. «¿Qué baby shower?» «Exacto.
No me invitaron. Me enteré por Facebook que Patricia tuvo un baby shower. Vi las fotos. Estaba toda su familia, sus amigas, hasta la mamá de Claudia, pero yo, la abuela del bebé, no fui invitada. Mamá, yo no sabía que no te habían invitado. Patricia me dijo que te había llamado y que tú dijiste que no podías ir. Nunca recibí ninguna llamada, hijo. Julián cerró los ojos, se llevó las manos a la cara. ¿Cuántas mentiras más? ¿Cuántas cosas más me ocultó? No lo sé, hijo, pero hay más. ¿Qué más? Le conté sobre el día que nació mi nieto, sobre cómo me enteré por Facebook, sobre cómo llamé llorando y me dijeron que no podía visitarlos porque el doctor había dicho que necesitaban privacidad. Pero fui a visitarlos a los 2 días, mamá, y el doctor nunca dijo eso. Lo sé, hijo, lo supe después, pero para entonces ya habían pasado 2 semanas. Y cuando finalmente me dejaron ir a conocer a mi nieto, Patricia apenas me dejó cargarlo. 5 minutos. Le dio 5 minutos a la abuela para conocer a su nieto. Julián se paró y empezó a caminar por la sala. Su rostro era una máscara de dolor y rabia. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Porque está enferma, hijo, como tú mismo dijiste, enferma de celos, de inseguridad, y yo fui la amenaza, la otra mujer en tu vida, la que te conocía desde antes que ella, la que te amaba incondicionalmente. Eso la volvía loca. Pero yo le dejé claro desde el principio que mi familia era importante para mí. Y por eso empezó a destruirla poco a poco, tan despacio que no te diste cuenta. Una mentira aquí, una manipulación allá, hasta que terminaste eligiéndola a ella sobre nosotros. Julián se dejó caer en el sofá. Estaba llorando otra vez. Lo siento tanto, mamá. Lo siento tanto. Ya, hijo, ya pasó. No, mamá, no pasó. Perdí años contigo. Mi hijo está creciendo sin conocerte. Y todo por una mujer que me mintió desde el principio. Nos quedamos en silencio, un silencio pesado pero necesario, procesando, sanando. ¿Y ahora qué, hijo?, le pregunté después de un rato. Julián me miró con determinación. Ahora voy a hablar con Roberto. Necesito contarle todo esto. Necesito que él también sepa la verdad. ¿Crees que me creerá? Tiene que hacerlo, mamá, porque si Claudia hizo lo mismo que Patricia, él merece saberlo. ¿Y Fernanda? Julián suspiró. Fernanda es diferente. Ella tiene sus propios resentimientos contigo. No sé exactamente qué, pero algo pasó entre ustedes que la alejó. Y eso es algo que tienen que resolver entre tú y ella. Tenía razón. Fernanda era una historia aparte, un dolor diferente. Julián se quedó conmigo toda la mañana. Platicamos como no habíamos platicado en años. Me contó sobre su trabajo, sobre mi nieto, sobre sus sueños frustrados. Le conté sobre mi vida, sobre la soledad, sobre cómo había estado sobreviviendo día a día. Mamá, quiero que vengas a vivir con nosotros. ¿Qué? Cuando me divorcie, cuando tenga mi propio lugar. Quiero que vengas a vivir conmigo y con mi hijo. Quiero que seas parte de nuestras vidas de verdad. Hijo, yo no quiero ser una carga. No eres una carga, mamá, nunca lo has sido. Y si alguien te hizo sentir así, me equivoqué al permitirlo. Sus palabras me llenaron el corazón de una calidez que no sentía desde hacía años. Se fue al mediodía. Prometió volver pronto. Prometió traer a mi nieto. Prometió que las cosas iban a cambiar. Y yo le creí, porque lo vi en sus ojos. La determinación, el amor, la culpa que estaba dispuesto a transformar en acciones. Esa tarde, Julián llamó a Roberto. Habló con él durante 2 horas. No sé qué le dijo exactamente, pero al final, Roberto accedió a venir a visitarme. 3 días después, tocó a mi puerta. Cuando abrí, ahí estaba mi hijo mayor, más viejo de cómo lo recordaba, con canas en las sienes, con arrugas alrededor de los ojos, pero era mi Roberto, mi primer bebé. «Hola, mamá». Su voz era cautelosa, nerviosa. «Hola, hijo. Pasa, entramos». El ambiente estaba tenso.
Roberto se sentó en el sofá con rigidez, como si estuviera en una entrevista de trabajo. Julián me contó cosas, empezó a decir. ¿Qué cosas, hijo? Sobre Patricia, sobre las cartas, sobre cómo manipuló a Julián para alejarlo de ti. Asentí. ¿Y tú qué piensas de eso? Roberto respiró profundo. Que me hizo pensar. Me hizo recordar cosas que yo había ignorado o justificado. ¿Cómo qué? Como el día que Claudia me dijo que tú habías dicho que ella no era suficientemente buena para mí. Yo nunca dije eso, Roberto. Lo sé, mamá. Lo sé ahora, porque llamé a tía Rosario, la hermana de papá. Y ella me dijo que tú siempre habías hablado bien de Claudia, que nunca te escuchó decir nada malo de ella, pero el destino todavía tenía guardada una lección más para mí. También recordé, continuó Roberto, el día que nació mi primer hijo. Claudia me dijo que tú habías llamado borracha, gritando que merecías estar en el hospital. Jamás he tomado alcohol en mi vida, Roberto. Tu papá lo sabes, lo sabía. Lo sé, mamá. Y eso fue lo que me hizo darme cuenta de que Claudia me mintió. ¿Por qué inventaría algo tan específico y tan fácil de desmentir? A menos que nunca pensó que yo lo cuestionaría. ¿Y la has confrontado? Roberto asintió. Anoche. Le pregunté directamente. Le dije que Julián me había contado todo. Al principio lo negó, pero luego se desmoronó. Confesó todo, que ella y Patricia se habían puesto de acuerdo desde hace años para alejarnos de ti. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué harían algo así? Porque tenían miedo de perdernos, porque veían en ti una rival, no una suegra, porque estaban tan inseguras de nuestro amor que decidieron eliminar cualquier competencia. Y tú eras la competencia principal. Nos quedamos en silencio. El reloj de pared marcaba los segundos. Afuera se escuchaban los ruidos de la ciudad. Pero dentro de mi departamento solo había 2 personas rotas tratando de encontrar el camino de regreso. ¿Me perdonas, mamá?, preguntó Roberto con voz quebrada. No hay nada que perdonar, hijo. Tú también fuiste víctima. Sí hay algo que perdonar, porque aunque fui manipulado, yo elegí creerles a ellas sobre ti. Elegí la comodidad de mi matrimonio sobre mi relación contigo. Y eso fue mi culpa. Se quebró. Mi hijo mayor, el que siempre fue tan fuerte, tan controlado, se quebró enfrente de mí. Lo abracé. Como hacía cuando era niño y tenía miedo. Como hacía cuando no entendía su tarea de matemáticas. Como hacía cuando su primera novia lo dejó. Ya, mijo, ya pasó. Lo importante es que estás aquí ahora. Quiero que conozcas a tus nietos de verdad, mamá. Quiero que vengas a Monterrey. Quiero recuperar el tiempo perdido. ¿Y Claudia? Estamos en terapia. Ella aceptó ir. Dice que está dispuesta a trabajar en sus inseguridades, que quiere cambiar. No sé si podré perdonarla completamente, pero por mis hijos voy a intentarlo. Esa noche, cuando Roberto se fue, me senté en mi sala y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de liberación. 2 de mis 3 hijos habían regresado a mí. 2 de 3 no era perfecto, pero era más de lo que tenía hace una semana. Mira, si has llegado hasta aquí y todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Esta historia tiene todavía mucho más que contarte, y yo tengo decenas de historias más que sé que te van a encantar, pero si no estás suscrita, no las vas a ver nunca. YouTube es así, entonces déjame ayudarte. Presiona el botón rojo que dice suscribirse, activa esa campanita y déjame un comentario, aunque sea un emoji de corazón. Eso me dice que estás ahí, que me escuchas, que somos familia, ¿vale? Dale, rápido. Te toma 2 segundos y me ayudas un montón. Gracias, mi amor. Ahora sí, vamos a la parte más fuerte de esta historia. Pero aún faltaba Fernanda, mi hija, mi única hija, la que siempre fue diferente a sus hermanos, la que tenía sus propias heridas, sus propios resentimientos. Después de que Roberto se fue, me quedé pensando en Fernanda, en todas las veces que traté de acercarme a ella y me rechazó. En esa última vez que vino a comer y se fue enojada porque le pregunté sobre sentar cabeza.
Decidí que era hora de intentarlo de nuevo. Esta vez no por teléfono, esta vez en persona. Al día siguiente tomé el metro, algo que no hacía desde hacía meses. Me bajé en la estación más cercana a la oficina de Fernanda. Caminé las 3 cuadras que faltaban, sintiendo cómo las rodillas me dolían con cada paso. Llegué al edificio elegante donde trabaja. Vidrios oscuros, puertas giratorias. Me sentí pequeña, fuera de lugar. Entré. Le dije al guardia de seguridad que venía a ver a Fernanda Contreras. ¿Tiene cita?, me preguntó. No, pero soy su mamá. El guardia me miró con desconfianza, pero llamó arriba. Habló con alguien. Colgó. Dice que está en una junta importante, que si puede regresar más tarde. Voy a esperar, le dije con firmeza. El guardia se encogió de hombros y me señaló las sillas de la recepción. Me senté y esperé. 1 hora, 2 horas. La gente entraba y salía. Ejecutivos con trajes caros, mujeres con tacones altos, mensajeros con paquetes, y yo ahí, una viejita de 72 años, esperando a su hija. A la 3.ª hora, Fernanda bajó. La vi salir del elevador con su traje sastre negro, su portafolio de piel, sus tacones que la hacían ver más alta. Se veía poderosa, exitosa, importante. Nuestras miradas se cruzaron. Vi el shock en su rostro, luego la molestia, luego algo más. ¿Culpa? Se acercó a mí con paso rápido. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Necesito hablar contigo, hija». «Mamá, estoy en el trabajo. No puedes venir así sin avisar». «Lo sé, pero no me contestas las llamadas. No respondes mis mensajes». ¿Qué más podía hacer? Fernanda miró alrededor. Había gente observándonos. Bajó la voz. «Está bien. Vamos a tomar un café rápido. Pero rápido, ¿vale? Tengo otra junta en media hora». Salimos del edificio. Fuimos a una cafetería en la esquina. Nos sentamos en una mesa al fondo. Fernanda pidió un café americano. Yo pedí té de manzanilla. «¿Y qué es tan urgente?», preguntó con ese tono frío que tanto me dolía. «Tus hermanos vinieron a verme». Y me contaron cosas, sobre sus esposas, sobre cómo las manipularon para alejarlos de mí. Fernanda soltó una risa seca. «Déjame adivinar. Ahora resulta que ellos son las víctimas y tú la pobre madre abandonada». «Fernanda, no, mamá, no, porque Roberto y Julián tendrán sus excusas, pero yo no. Yo no tengo a ninguna esposa manipuladora. Yo no tengo a nadie que me envenenara contra ti. Yo te alejé de mi vida por decisión propia». Sus palabras me cayeron como cubetazos de agua fría. «¿Por qué, hija? ¿Qué hice?» Fernanda me miró con esos ojos llenos de dolor y rabia acumulados durante años. «¿Qué hiciste? ¿De verdad quieres saber?» «Sí, hija, necesito saberlo. Me hiciste sentir que nunca era suficiente, que todo lo que hacía estaba mal, que mis decisiones eran equivocadas, que mi forma de vivir no era la correcta. Yo nunca...» «Sí, mamá, sí lo hiciste, desde que era niña, cuando quería jugar fútbol y tú me decías que eso era de niños, cuando quería estudiar ingeniería y tú me decías que mejor estudiara algo más apropiado para mujeres. Cuando te dije que no quería casarme ni tener hijos y me miraste como si fuera un monstruo. Cada palabra era una puñalada, porque tenía razón. Todo eso lo había hecho, con la mejor intención, pero lo había hecho. Hija, yo solo quería... ¿Qué, mamá? ¿Qué era lo que querías? ¿Que fuera como tú? ¿Que sacrificara mis sueños por una familia? ¿Que me conformara con ser la esposa perfecta y la madre abnegada? Yo nunca me arrepentí de mi vida, Fernanda. Pero yo no quiero tu vida, mamá. Yo quiero la mía, y tú nunca pudiste aceptar eso. Las lágrimas corrían por mis mejillas, porque sabía que tenía razón. Tienes razón, hija, admití. Tienes toda la razón. Te juzgué, te critiqué, te quise moldear a mi imagen, y lo siento muchísimo. Fernanda me miró con sorpresa, como si no esperara que lo admitiera. ¿Te arrepientes? Me arrepiento de haberte hecho sentir que no eras suficiente, porque siempre fuiste más que suficiente. Fuiste brillante, independiente,
valiente, fuiste todo lo que yo no me atreví a ser. ¿Qué? Cuando era joven, yo también tenía sueños, Fernanda. Quería ser maestra, quería viajar, quería más de lo que mi época me permitía. Pero me casé joven, tuve hijos y puse mis sueños en un cajón. Y no me arrepiento de haber sido madre, pero sí me arrepiento de no haber luchado por ser las dos cosas. Madre y mujer con sueños propios. Fernanda me escuchaba con atención. Por primera vez en años, realmente me escuchaba. Y cuando te vi crecer tan fuerte, tan segura de ti misma, tan libre, me dio miedo. Miedo de que cometieras errores, miedo de que sufrieras, pero sobre todo, creo que tenía envidia. Envidia de que tú pudieras ser todo lo que yo no pude, mamá. Y en lugar de apoyarte, te critiqué. En lugar de celebrar tus logros, te hice sentir que no eran suficientes. Y perdóname, hija, perdóname por no haber sido la madre que merecías. Fernanda estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas maquilladas. Toda mi vida sentí que te decepcionaba, dijo con voz quebrada. Todo lo que hacía, estudiaba con las mejores calificaciones, y tú decías, qué bueno, pero no descuides tu apariencia. Conseguía un ascenso y tú decías, qué bueno, pero ya tienes 40 años y sigues soltera. Compraba mi propio departamento y tú decías, qué bueno, pero esa casa está muy grande para una sola persona. Lo sé, hija, y estuvo mal, todo estuvo mal. ¿Sabes lo que más me dolió? ¿Qué, hija? El día que cumplí 40 años, hice una cena. Invité a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, todos celebrando mis logros, mi vida. Y cuando te llamé para invitarte, lo único que me dijiste fue, 40 años y sin una familia propia. Qué triste, hija. Recordaba ese día, recordaba esa llamada, y me odiaba por lo que dije. No lo dije con mala intención, pero lo dijiste, mamá. Y me rompió el corazón, porque yo sí tengo una familia. Mis amigos son mi familia, mi trabajo me llena, mi vida tiene propósito. Pero para ti todo eso no valía nada porque no incluía un marido y unos hijos. Estaba equivocada, Fernanda, completamente equivocada. Nos quedamos en silencio. El café de Fernanda se había enfriado. Mi té ya no soltaba vapor. No sé si puedo perdonarte fácilmente, mamá, dijo después de un rato. Duele mucho, duele todo lo que me has hecho sentir durante años. Lo sé, hija, y no espero que me perdones ahorita, pero necesitaba que supieras que me arrepiento, que admito que estuve mal, y que si me das una oportunidad, me gustaría conocerte de verdad, no a la Fernanda que yo quería que fueras, sino a la Fernanda que eres. Fernanda me miró con esos ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad? De verdad, hija. Cuéntame de tu trabajo, de tus amigos, de tu vida. Y esta vez voy a escucharte sin juzgarte, te lo prometo. Y lo hizo. Fernanda empezó a hablar. Me contó sobre su empresa, sobre un proyecto grande que estaba liderando. Me contó sobre sus amigas, sobre los viajes que hacían juntas. Me contó sobre su departamento, sobre cómo lo había decorado. Me contó sobre su vida. Y yo escuché, de verdad escuché, sin interrumpir, sin juzgar, sin dar consejos no pedidos. Suena como una vida muy plena, hija, le dije cuando terminó. Suena como que eres muy feliz. Lo soy, mamá, muy feliz. Y eso es lo único que importa. Fernanda sonrió. Una sonrisa genuina, la primera que le veía en años. ¿Podemos intentar de nuevo?, preguntó con voz tímida. ¿Empezar desde cero? Me encantaría, hija. Me encantaría. Nos abrazamos ahí, en medio de la cafetería, dos mujeres que habían pasado años distanciadas, empezando el camino de regreso la una hacia la otra. Las semanas siguientes fueron de sanación. Julián vino con mi nieto, un niño hermoso de 6 años que me miró con curiosidad. ¿Tú eres mi abuela?, preguntó con esa inocencia de los niños. Sí, mi amor, yo soy tu abuela. ¿Por qué nunca nos habíamos visto? Julián estaba a punto de intervenir, pero yo lo detuve.
porque los adultos a veces cometemos errores, mi cielo. Pero ahora estamos juntos, y voy a estar aquí siempre que me necesites. El niño sonrió y me abrazó. Y en ese abrazo sentí todo lo que había perdido durante años, todo el amor que me habían negado. Pero también sentí esperanza, esperanza de que todavía había tiempo, de que todavía podíamos construir algo nuevo. Roberto cumplió su promesa. Me invitó a Monterrey. Pasé 2 semanas en su casa. Conocí a mis nietos de verdad. Jugamos, cocinamos juntos, platicamos. Claudia fue amable, aunque la tensión todavía estaba ahí. Pero estaba haciendo el esfuerzo, y yo también. Fernanda empezó a visitarme regularmente. No mucho. Ella seguía siendo una mujer ocupada, pero una vez al mes íbamos a comer juntas, y hablábamos. De verdad hablábamos. Yo sobre mi vida, ella sobre la suya, sin juicios, sin críticas, solo 2 mujeres conociéndose de nuevo. Pero lo que pasó a continuación me dejó sin palabras. Un día, 3 meses después de esa llamada a medianoche que lo cambió todo, estaba en mi sala cuando tocaron a la puerta. Abrí. Era una mujer joven. No la conocía. ¿La señora Esperanza? Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle? Mi nombre es Patricia. El corazón se me detuvo. Patricia, la esposa de Julián, la que había causado tanto dolor. ¿Qué haces aquí?, pregunté con voz fría. Necesito hablar con usted. Por favor, solo unos minutos. Dudé, pero algo en su rostro, había dolor ahí. Arrepentimiento genuino. Está bien, pasa. Entramos. Se sentó en el borde del sofá, nerviosa, con las manos entrelazadas. Vine a pedirle perdón, señora Esperanza. ¿Perdón? Por todo. Por manipular a Julián, por esconder sus cartas, por robarle años con su hijo y con usted. No tengo excusa. Lo que hice fue imperdonable. La miré. Realmente la miré. Y vi a una mujer rota, una mujer que estaba pagando las consecuencias de sus acciones. ¿Por qué lo hiciste, Patricia? Ella empezó a llorar. Porque tenía miedo de perderlo. Mi papá nos abandonó cuando yo era niña. Se fue con otra mujer y nunca regresó. Y cuando conocí a Julián, cuando vi cuánto la quería a usted, tuve terror de que me dejara por usted. Pero Patricia, yo soy su madre, no su competencia. Lo sé ahora, pero en ese entonces mi mente enferma no podía verlo así. Y en lugar de trabajar en mis inseguridades, las proyecté en usted, la convertí en mi enemiga y le hice tanto daño. A usted, a Julián, a mi hijo. ¿Tu hijo? Mi hijo está en terapia infantil, por el divorcio, por crecer en un ambiente donde yo hablaba mal de su abuela, donde yo envenenaba cada conversación familiar. Estoy criando a un niño herido por mis propios traumas. Sus lágrimas caían sin control. Y algo dentro de mí, algo que no esperaba, se movió. Compasión. ¿Estás en terapia?, le pregunté. Sí, 2 veces por semana. Estoy trabajando en mis problemas, en entender de dónde vienen, en sanar. Es un buen comienzo. No espero que me perdone. No merezco su perdón. Pero necesitaba decírselo. Necesitaba que supiera que lo siento, que me arrepiento, que si pudiera regresar el tiempo... Pero no puedes, la interrumpí. Ninguna de nosotras puede. Lo único que podemos hacer es seguir adelante. Patricia me miró con ojos rojos. ¿Cómo puede ser tan buena después de todo lo que le hice? Porque yo también cometí errores, Patricia. Quizás no como los tuyos, pero los cometí. Con mi hija, con mis hijos. Y estoy aprendiendo que el perdón no es para la otra persona. Es para una misma, para liberarse del peso del resentimiento. ¿Me perdona? Respiré profundo. Pensé en todo el dolor, en las noches llorando sola, en los cumpleaños olvidados, en los años perdidos con mi nieto. Voy a trabajar en perdonarte, Patricia. No será de un día para otro, pero voy a intentarlo, por mi hijo, por mi nieto y por mí misma. Ella se paró y se acercó a mí. Dudó un momento. Luego me abrazó. Gracias, susurró. Gracias por darme más de lo que merezco. Cuando se fue,
Me senté en mi silla favorita y miré por la ventana. El sol se estaba poniendo. El cielo estaba pintado de naranjas y rosas. Había pasado tanto, tanto dolor, tanta pérdida, pero también había habido sanación, reconciliación, nuevos comienzos, y ahí fue cuando todo cobró sentido. Todo había empezado con esa llamada a medianoche, con Julián llorando en mi hombro, con la verdad saliendo a la luz. Pero en realidad, todo había empezado mucho antes, con años de malas decisiones, de palabras no dichas, de perdones no pedidos, con años de dejar que los resentimientos crecieran, de asumir en lugar de preguntar, de alejar en lugar de acercar. Yo no había sido la madre perfecta. Había cometido errores, con Fernanda especialmente. La había juzgado en lugar de apoyarla. La había querido moldear en lugar de aceptarla. Pero también había sido víctima de mujeres inseguras que vieron en mí una amenaza, de hijos que eligieron el camino fácil en lugar del correcto, de un sistema que me dejó sola y olvidada en mi vejez. ¿Quién tenía la culpa? Todos y ninguno. La vida es complicada, las familias son complicadas, y a veces las cosas se rompen de maneras que nadie planeó. Lo importante era que estábamos sanando, poco a poco, un día a la vez. Los meses pasaron. Mi vida, que había sido tan vacía, se fue llenando de nuevo. Julián me visitaba todas las semanas con mi nieto. Roberto me llamaba cada domingo sin falta. Fernanda y yo teníamos nuestras comidas mensuales. No era perfecto. Todavía había tensión. Todavía había heridas que sanar. Pero era mucho más de lo que tenía cuando cumplí 72 años sola con mi pastel. Antes de que termine esta historia, necesito que hagas algo por mí. Si esta historia te tocó el corazón, si te identificaste aunque sea un poquito, necesito que te suscribas al canal. No mañana, no después, ahora. Porque hay miles de mujeres que necesitan escuchar estas historias, y tú puedes ayudarme a que lleguen a ellas con solo presionar ese botón rojo. Suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios. ¿Alguna vez te sentiste invisible para quienes más amaste? Quiero leerte. Quiero saber de ti. Somos una comunidad, una familia. Entonces dale, suscríbete ahora y cuéntame tu historia. Te leo y te respondo. Lo prometo. Un año después de aquella llamada a medianoche, celebré mi cumpleaños número 73 de una manera muy diferente. Roberto vino desde Monterrey con toda su familia. Julián llegó temprano con mi nieto. Fernanda apareció con un pastel enorme que había mandado hacer especialmente para mí. Mi departamento pequeño estaba lleno, de gente, de risas, de vida. Cantamos las mañanitas, todos juntos, y esta vez no lloré de tristeza, sino de felicidad. Cuando apagué las velas, mi nieto me preguntó: «Abuela, ¿qué pediste?». Lo miré. Miré a mis 3 hijos. Miré alrededor de mi sala llena de la familia que casi pierdo para siempre. Ya no necesito pedir nada, mi amor. Todo lo que necesitaba ya lo tengo aquí. Y era verdad. Después de años de soledad, de dolor, de sentirme invisible, por fin tenía lo que siempre había querido. No era perfecto, probablemente nunca lo sería, pero era real, era mío, era mi familia. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté en mi silla favorita. Todavía podía escuchar el eco de las risas, todavía podía sentir el calor de los abrazos. Pensé en aquella noche de hace un año, en esa llamada a medianoche que cambió todo, en Julián llorando en la calle, en las cartas que Patricia había escondido, en todas las mentiras que salieron a la luz. Si alguien me hubiera dicho entonces que un año después estaría aquí, rodeada de mi familia, celebrando mi cumpleaños, no lo hubiera creído. Porque cuando estás en medio del dolor, cuando estás hundida en la soledad más profunda, es imposible imaginar que las cosas puedan mejorar. Pero mejoran, no siempre, no para todos, pero a veces la vida te da una segunda oportunidad. Todavía tenía días difíciles, días en que la soledad me pesaba, días en que recordaba todos los años perdidos y me dolía el corazón. Pero también tenía días buenos, días llenos de visitas y llamadas,
días donde mi nieto venía a pasar la tarde conmigo, días donde Fernanda me mandaba un mensaje solo para decirme que pensaba en mí. Y esos días buenos, hacían que todo valiera la pena. Miré el teléfono sobre la mesa, el mismo teléfono que sonó aquella medianoche, el mismo que llevaba meses en silencio antes de esa llamada que lo cambió todo. Ahora ese teléfono sonaba regularmente, con buenos días de Roberto, con fotos de mis nietos, con invitaciones de Fernanda, con videos de Julián. Ya no estaba sola, ya no era invisible. Era Esperanza Dolores Ramírez, viuda de Contreras. Tenía 73 años, era madre de 3 hijos, abuela de 3 nietos, y por fin, después de tanto tiempo, era feliz. No era la felicidad perfecta de las películas, era una felicidad real, complicada, con sus altos y bajos, pero era mía. Y después de haber tocado fondo, después de haber pensado que moriría sola, esa felicidad imperfecta era más de lo que nunca me atreví a soñar. Las heridas no habían sanado completamente. Quizás nunca lo harían del todo, pero estaban cerrando, poco a poco, un día a la vez. Y yo había aprendido algo importante. Algo que me tomó 73 años entender. Que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Que nunca es demasiado tarde para pedir perdón. Que nunca es demasiado tarde para dar una segunda oportunidad, y que a veces, en la oscuridad más profunda, cuando crees que ya no hay salida, una simple llamada a medianoche puede cambiar todo. Mi nombre es Esperanza, y por fin, después de tantos años, volví a tener esperanza. Esperanza en mis hijos, esperanza en mi familia, esperanza en que los años que me quedan, sean 5 o sean 20, no los pasaré sola. Esperanza en que todo el dolor valió la pena, en que todas las lágrimas me trajeron hasta aquí, en que la mujer que soy hoy, con todas mis cicatrices y arrugas, es más fuerte de lo que era antes. Todavía me duele recordar lo que escuché después. Me duele recordar esos años de soledad. Me duele pensar en todos los cumpleaños que pasé sola. Me duele recordar las noches llorando, los días vacíos, la sensación de no importarle a nadie, pero también me duele de una manera dulce, porque todo ese dolor me trajo hasta aquí, me enseñó a valorar lo que tengo ahora, me enseñó que la familia vale la pena, que el perdón es liberador, que nunca es tarde para sanar, y si tuviera que pasar por todo otra vez, por todo el dolor, toda la soledad, todas las lágrimas, lo haría, porque me trajo hasta este momento, hasta esta vida, hasta esta segunda oportunidad que nunca pensé que tendría. Dicen que la vida comienza a los 70. Yo no lo creía. Pensé que a los 70 solo te espera la muerte, el olvido, la soledad, pero estaba equivocada. A los 73, mi vida está comenzando de nuevo. No es la vida que imaginé cuando era joven. No es la vida perfecta de las novelas, pero es mi vida. Y después de haber estado tan cerca de perderla toda, esa vida imperfecta es un regalo que atesoro cada día. Y si llegaste hasta aquí, mi querida amiga que me escuchas, necesito que hagas algo muy importante para mí. Si esta historia te tocó el corazón, si lloraste conmigo, si sentiste que te estaba contando tu historia, suscríbete al canal ahora mismo. Por favor, presiona ese botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome. ¿Alguna vez te has sentido invisible para quienes más amaste? ¿Has tenido que perdonar o pedir perdón después de muchos años? Este es nuestro espacio seguro, donde lo que vivimos en silencio por fin encuentra voz. Pero para que sigas escuchando estas historias, necesito que estés suscrita, porque si no, YouTube no te las va a mostrar. Entonces, hazme ese favor, mi cielo, suscríbete ahorita. Te toma 2 segundos y me ayudas muchísimo a seguir compartiendo estas historias con más mujeres que las necesitan. ¿Ya te suscribiste? Gracias, mi amor. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Esperanza Dolores Ramírez, viuda de Contreras, y esta fue mi historia. La historia de una mujer que pensó que moriría sola,
que vivió años sintiendo que era invisible para sus propios hijos, que tocó el fondo más profundo de la soledad y la desesperanza. Pero también es la historia de una mujer que encontró la fuerza para perdonar, que aprendió a ver sus propios errores, que dio segundas oportunidades incluso cuando dolía. Es la historia de una familia rota que se está reparando, pieza por pieza, día por día. Y es la historia de que nunca, nunca es demasiado tarde. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya amor, hay posibilidad de sanación. Si me estás escuchando y tú también te sientes sola, si tú también sientes que te han olvidado, si tú también llevas años guardando dolor en silencio, quiero decirte que no es el final, que todavía hay tiempo, que todavía puedes reconstruir, que todavía vale la pena intentarlo. No será fácil, dolerá. Habrá momentos en que quieras rendirte, pero no lo hagas. Sigue adelante, sigue luchando, sigue teniendo esperanza, porque a veces, cuando menos lo esperas, cuando estás en tu momento más oscuro, suena el teléfono a medianoche y todo cambia. Fin.